Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy realmente emocionado de tenerlos hoy porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Esas telenovelas que han conquistado corazones en cada rincón superíndice 3N del planeta. Pero no vamos a hablar de cualquier serie. Hoy vamos a destripar el fenómeno superíndice 3 meno global que es *Yargi*, o como se conoce en algunos lugares, secretos de familia. ¿Qué copyright tiene esta serie que la hace tan adictiva? ¿Cuál es ese ingrediente secreto que la ha catapultado al estrellato internacional? Pues prepúrense, porque vamos a desentrar más menos ar su superíndice 3 mula mujica, su secreto legal, si me permiten el juego de palabras. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre cine, series, cultura y mucho más. Y ahora vamos al grano. Yargi*, con sus intrigas legales, sus personajes complejos y sus giros inesperados, ha logrado algo que pocas series consiguen, traspasar las barreras culturales y lingüísticas. Pero, superíndice 3 ¿mo lo hizo? Bueno, la respuesta no es sencilla, pero vamos a analizar algunos de los factores clave. En primer lugar, la historia es absolutamente cautivadora. La serie nos presenta a Ilgaz Kaya, un fiscal idealista y estricto defensor de la ley, y a Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde que no duda en saltarse las reglas para defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin se convierte en su abogada. A partir de ahí, se desencadena una espiral de secretos, mentiras y traiciones que mantendrán al espectador pegado a la pantalla desde el primer minuto. Esa premisa inicial cargada de tensión y conflicto, es una base sólida sobre la que construir un drama adictivo. La acusación contra el hermano de Ilgaz no es solo un detonante argumental, sino también un catalizador para explorar las contradicciones inherentes al sistema legal y las complejas dinámicas familiares. Pero no se trata solo de una trama emocionante. *Yargi*, también copyright N destaca por la profundidad de sus personajes. Ilgaz y Ceylin son mucho más que simples estereotipos. Son personas con virtudes y defectos, con traumas y anhelos, que evolucionan a lo largo de la serie. Ilgaz, con su rectitud inquebrantable, se enfrenta a la realidad de que el sistema que tanto venera puede ser manipulado y corrupto. Ceylin, por su parte, debe lidiar con su propia brújula moral, que la impulsa a romper las reglas en busca de la justicia, incluso si eso significa poner en riesgo su propia carrera y su seguridad. Su relación superíndice 3N, que comienza como una alianza forzada y se transforma en un romance complicado, es uno de los pilares fundamentales de la serie. La química entre los actores, Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, es innegable y contribuye en gran medida al ucondiéresis copyright sito de la serie. Logran transmitir la complejidad de sus emociones de una manera tan autocopyright-tica que es imposible no conectar con ellos. La evolución de su vínculo desde la desconfianza y el antagonismo inicial hasta la comprensión mutua y el amor, está salpicada de obstáculos y desafíos que ponen a prueba su lealtad y sus convicciones. Su relación no es un simple cliché romántico, sino un reflejo de la lucha constante entre el idealismo y el pragmatismo, entre la ley y la justicia. Además de la pareja protagonista, *Yargi* cuenta con un elenco de personajes secundarios igualmente memorables. Cada uno de ellos tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios secretos. La serie explora temas como la familia, la amistad, la lealtad y la justicia desde diferentes perspectivas, lo que enriquece la trama y la hace muy interesante. La familia Erguvan, con sus peculiares dinámicas y sus profundas heridas, es un microcosmos de la sociedad turca. El padre de Ceylin, un hombre atormentado por el pasado, la hermana, una joven ambiciosa y dispuesta a todo por el éxito, y la madre, una figura enigmática que esconde oscuros secretos. Son personajes que aportan capas adicionales de complejidad a la narrativa. De igual forma, los compañeros de trabajo de Ilgaz, tanto en la fiscalía como en la policía, son individuos con sus propias ambiciones y conflictos, que contribuyen a pintar un retrato realista del sistema judicial. Pero volvamos a la cuestión superíndice 3N legal, que después copyright S de todo, es un elemento central de la serie. *Yargi* no es simplemente un drama romántico con toques de thriller. Es una serie que se sumerge en el sistema judicial turco, mostrando sus luces y sus sombras.
Los casos que se presentan en la serie son complejos y realistas, y las estrategias legales que utilizan los personajes son convincentes. La serie plantea preguntas importantes sobre la justicia, la moralidad y la condieresis copyrightica profesional. ¿Hasta du superíndice 3 de estu dispuesto a llegar un abogado para defender a su cliente? ¿Es justificable saltarse las reglas si eso significa salvar a un inocente? Estas son algunas de las cuestiones que plantea *Yargi*, y que invitan al espectador a reflexionar. La serie no se limita a mostrar juicios espectaculares y veredictos impactantes, sino que también explora los procesos burocráticos, las investigaciones policiales y las negociaciones entre abogados y fiscales, ofreciendo una visión completa y detallada del funcionamiento del sistema legal. Otro aspecto importante de condieresis copyright sito de *Yargi* es su cuidada producción superíndice 3N. La serie es rodada con una copyright técnica impecable, con una fotografía que destaca la belleza de Estambul y una banda sonora que intensifica las emociones. El vestuario y el maquillaje también copyright N son muy cuidados y contribuyen a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de sofisticación superíndice 3N y elegancia. La serie utiliza escenarios reales de Estambul, lo que le confiere autenticidad y permite al espectador sumergirse en la cultura turca. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y sus ritmos intensos, subraya las emociones de los personajes y crea una atmósfera de suspense y drama. El vestuario, con sus diseños modernos y elegantes, refleja la personalidad y el estatus social de los personajes. Pero se ayuda de los aspectos copyright técnicos y narrativos, *Yargi* también copyright N ha sabido conectar con el público a través copyright S de sus temas universales. La serie habla del amor, la copyright vida, el perdu superíndice 3N y la redención superíndice 3N. Son temas que resuenan en personas de todas las culturas y edades. La serie también copyright N aborda cuestiones sociales importantes, como la violencia de género copyright Nero, la corrupción superíndice 3N y la desigualdad. La serie no rehúye temas controvertidos y presenta situaciones que reflejan la realidad social de Turquía y del mundo. La violencia de género es un tema recurrente en la serie, y se aborda desde diferentes perspectivas, mostrando las consecuencias físicas y psicológicas que sufren las víctimas. La corrupción, tanto en el sistema judicial como en otros ámbitos de la sociedad, es otro tema central, y se muestra cómo el poder y el dinero pueden influir en las decisiones y torcer la justicia. La desigualdad, tanto económica como social, también está presente en la serie, y se refleja en las diferencias de clase entre los personajes y en las dificultades que enfrentan las personas marginadas. Pero no todo es perfecto en *Yargi*. Como cualquier serie tiene sus altibajos. A veces la trama se vuelve un poco confusa o se alarga demasiado. Algunos personajes pueden resultar irritantes o poco creíbles. Pero en general, la serie mantiene un buen nivel de calidad y logra mantener al espectador enganchado hasta el final. Los giros argumentales inesperados y los cliffhangers al final de cada episodio son una estrategia efectiva para mantener la atención del público y generar expectación para el siguiente capítulo. Sin embargo, a veces estos giros pueden resultar forzados o poco creíbles, lo que puede afectar la verosimilitud de la trama. Algunos personajes secundarios pueden resultar estereotipados o poco desarrollados, lo que puede restar profundidad a la narrativa. Y hablando del final, *Yargi* ha tenido varias temporadas, y cada una de ellas ha estado llena de sorpresas y giros inesperados. La serie ha sabido mantener la intriga y la tensión superíndice 3N a lo largo de todas sus temporadas, lo que es un copyright rito considerable. La serie no se conforma con resolver los casos judiciales de cada episodio, sino que también desarrolla una trama general que se extiende a lo largo de todas las temporadas, manteniendo al espectador en vilo y generando expectación por el desenlace final. Los personajes evolucionan y cambian a lo largo de las temporadas, enfrentando nuevos desafíos y poniendo a prueba sus relaciones. Pero, ¿cuál es el futuro de *Yargi*? ¿Habrá más temporadas? ¿O la serie llegará a su fin? Bueno, eso es algo que aún no sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que *Yargi* ha dejado una huella imborrable en la historia de las series turcas. Ha demostrado que es posible crear una serie de calidad que conquiste al público internacional. El éxito de *Yargi* ha abierto el camino para otras series turcas que buscan traspasar las fronteras y llegar a un público global.
La serie ha demostrado que las historias bien contadas, con personajes complejos y temas universales, pueden conectar con personas de diferentes culturas y países. En resumen, *Yargi* es una serie que combina una trama emocionante, personajes complejos, una cuidada producción superíndice 3N y temas universales. Su secreto legal reside en su capacidad de conectar con el público a través copyright S de sus emociones y de plantear preguntas importantes sobre la justicia y la moralidad. Es una serie que te hará reír, llorar, enfadarte y reflexionar. Si aún no la has visto, te la recomiendo encarecidamente. *Yargi* es una serie que te atrapará desde el primer episodio y te mantendrá enganchado hasta el final. Una serie que te hará pensar, sentir y cuestionar tus propias convicciones. Una serie que te demostrará que la justicia no siempre es blanca o negra, sino que a menudo se encuentra en una zona gris. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de *Yargi*. Hemos visto CU Superíndice 3mo. La serie ha logrado conquistar al mundo gracias a su intrigante historia, sus personajes bien desarrollados y su enfoque en temas universales. También Copyright N hemos hablado de su cuidada producción Superíndice 3N y de su capacidad para plantear preguntas importantes sobre la justicia y la moralidad. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantará saber qué copyright piensan ustedes de *Yargi*. ¿Les gusta la serie? ¿CUL es su personaje favorito? ¿Qué copyright les parece la trama? Du copyright genme sus comentarios abajo, los leo todos. Me gustaría saber si han visto otras series turcas que les hayan gustado y si creen que tienen elementos en común con *Yargi*. También me gustaría saber qué temas les gustaría que abordara en futuros vídeos sobre series turcas. Y por último, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Hasta la Superíndice 3. Y recuerden, la justicia es un camino, no un destino. Nos vemos pronto.